Para este tipo de análisis vamos a partir de la tesis de que el mercado no lo mueven tres personas comprando dos acciones. No lo mueve el inversionista retail o el individual que está entrando recién al mercado. Vamos a partir del hecho de que todos los activos que cotizan en el mercado, en el país que sea, se mueven únicamente gracias a las instituciones financieras y fondos enormes que compran y venden dentro de un mismo marco temporal diferentes activos alrededor del mundo. Asimismo, estas inversiones, estos fondos de inversión, van moviéndose alrededor de distintos países, invirtiendo dinero en estas economías y moviendo de precio sus activos. Entonces, según cómo se mueva este capital, según cómo se muevan los dólares alrededor del mundo, es donde nosotros vamos a estar tomando provecho de ello. Porque siempre van a dejar un rastro. Siempre es muy visible cuando las instituciones entran a un país, cuando salen, cuando buscan mayor riesgo a cambio de mayor retorno. Y eso pues nos ayuda a posicionarnos de cara a una próxima semana, próximas semanas, próximo mes, a ver qué oportunidades podemos encontrar en el mercado para así pues tomar provecho de ello y posicionarnos por lo menos del mismo lado del que están las instituciones financieras. Entonces, ¿cómo funciona el análisis de flujo de liquidez? ¿Cómo funciona el análisis del flujo de dólares alrededor del mundo? Bueno, para ello, más que meterme en la teoría, quiero meterme de una en la práctica, empezar de una a través de un ejemplo real, un ejemplo actual de cómo se desempeñó el mercado durante la semana pasada, es decir, la última semana de abril, para ver cómo se puede estar moviendo el mercado de cara a la primera semana de mayo. Para ello vamos a tener pues en cuenta diferentes cosas, diferentes activos, como en este caso vamos a empezar con dos divisas diferentes, las cuales son el peso colombiano y el peso mexicano. Posteriormente vamos a estar viendo los bonos colombianos, vamos a estar analizando un poco Bitcoin y vamos a estar viendo luego los índices de renta variable de las mismas economías mencionadas anteriormente, el DAX alemán, que pues de nuevo es el índice de renta variable alemán. Y por último vamos a estar viendo el Russell 2000, que es el índice que recoge las 2000 empresas pues, de capitalización pequeña, por así decirlo, en Estados Unidos, y el SP 500, que ya es el mercado, y vamos a estar sacando nuestras conclusiones. Entonces, comenzando nuestro análisis de flujo de riesgo, vamos a meter un pequeño contexto, los voy a poner un poco en contexto ahora para que veamos cómo se va moviendo esto. Entonces, aquí estamos viendo la gráfica del dólar contra el peso colombiano. Vamos a ver que cada que el precio del dólar aumenta, es decir, que el peso colombiano se devalúa, el mercado deja un rastro alcista. Siempre que veamos tendencias alcistas o muchas velas verdes continuas o una fuerte, digamos, en la gráfica, vamos a concluir que muchos dólares durante la semana salieron del país. ¿Qué quiere decir esto? Fondos de inversiones dijeron, ya no queremos asumir tanto riesgo invirtiendo en Colombia y pues consecuentemente en varios países alrededor de Latinoamérica que pues tienen economías similares, ya no queremos asumir tanto riesgo y vamos a retirar esos dólares de estos países y los vamos a resguardar, sea que los resguarden en su economía de donde vienen o en tesorería. Entonces, cada que veamos que el peso colombiano se deprecia, vamos a concluir eso, que muchos dólares están saliendo de riesgo, están saliendo de ese apetito por mayor retorno. Entonces vamos a estar viendo tendencias alcistas. Cuando el precio del peso comienza, pues valga la redundancia, a apreciarse, vamos a ver que muchos dólares van a estar empezando a entrar al país. ¿Qué quiere decir esto? Muchos inversionistas, muchos fondos de inversión grandes están viendo Colombia y pues sus economías similares como una buena oportunidad de asumir un poco más de riesgo a cambio de mayor retorno. Cuando esto sucede, las monedas locales se aprecian y pues se estimulan los índices de renta variable de las economías. Y de nuevo, podemos estar concluyendo que se espera un entorno general alrededor del mundo más abierto al riesgo. Entonces podemos estar posicionando nuestros trades o nuestras inversiones en positivo, posicionándolas en compra, porque pues vamos a estar eso, buscando mucho más riesgo. Entonces, obviamente pues esto es un gráfico semanal y si lo vemos así amplio pues vamos a estar viendo movimientos muy claros, pero en este caso vamos a estar analizando únicamente cómo está o cómo fue la semana pasada,
cómo fue la semana actual. Entonces, para ello vamos a obviamente poner pues nuestras líneas de análisis técnico. En este caso vamos a estar denotando y pues quiero hacer especial énfasis en esta línea horizontal, en esta diagonal, mejor dicho, que viene desde el 2020 y ha servido como soporte y resistencia en muchas ocasiones. Lo hizo aquí en el 2022, lo volvió a hacer aquí en el mismo año hasta que llegó y atravesó este punto importante y a partir de allí lo ha respetado una, casi dos, tres, cuatro, cinco por acá y esta es la sexta vez que respeta esta línea diagonal. ¿Qué pasa cuando el precio, pues gracias al análisis técnico, qué pasa cuando el precio respeta eh, o ha respetado tanto esta diagonal, por ejemplo? Suele tener rebotes. Y cuando tiene estos rebotes, pues nos da pie para concluir diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tuvo un rebote fuerte durante la semana. Es decir, muchos dólares a lo largo de la semana pasada salieron del país. Ya no buscaban más riesgo a cambio de más retorno. Simplemente inversionistas demandaron el dólar, soltaron el peso colombiano y comenzaron a resguardarse un poco más, sea en su propia economía o en instrumentos de renta fija. Por lo menos podemos concluir ahorita, ya vamos a ver, que en Colombia no fue. Entonces, de nuevo, aquí vamos a estar viendo, bueno, durante la semana pasada vimos cómo en Colombia, eh, cómo de Colombia, mejor dicho, salieron dólares, evitando así buscar ese extra de riesgo. Entonces, de nuevo, para capitular, cuando veamos una tendencia alcista en la gráfica, significa que muchos dólares salen del país y se busca un entorno más risk-off, es decir, mercados a la baja, demanda por el dólar, porque el dólar te va a estar pagando más, demanda de pronto por tesorería de países mucho más estables, como la americana, por ejemplo, o incluso como la japonesa. Y cuando veamos tendencias bajistas, simplemente significa que los fondos y grandes inversionistas están buscando mucho más riesgo. Entonces vamos a encontrar una bolsa mucho más alcista, vamos a encontrar incluso, bueno, vamos a ver cómo el sector cripto también aumenta respecto a ello. Y en general los mercados a nivel mundial se van a estar moviendo en positivo. Entonces, lo único que nos vamos a estar fijando ahora es en análisis técnico y cada que el precio llega a estos puntos relevantes, ya sea en este canal azul que está aquí, en esta diagonal que está por acá, en estos niveles horizontales, vamos a estar viendo y poniendo mucho cuidado de cómo se mueve el precio alrededor de estos puntos. Ya vimos precisamente que la semana pasada, a lo largo de esta diagonal, justo cuando el precio vino y tocó esta diagonal, que ha sido ya respetada muchas veces en el pasado, viene y la semana pasada tiene un rebote pues grande que no ha tenido que no ha tenido desde acá, desde julio del 2025. Entonces, al tener este rebote, podemos justo en este punto, pues podemos estar concluyendo que inversionistas simplemente no quieren demandar más el peso colombiano, ya no quieren entrar más en riesgo. ¿Y por qué simplemente no decir, bueno, a partir de aquí simplemente va a caer y listo? Porque pues en Colombia hay un catalista que son las elecciones, pues y ello. Y es que resulta que para que el precio, o sea, para que el movimiento de la tabla o pues la apreciación que ha tenido el peso siga teniendo valor o siga ganando valor, las condiciones macroeconómicas y de política monetaria tienen que ser completamente distintas. No es lo mismo como estamos hoy en día a como estábamos, por ejemplo, hace unos 5 años, 5 o 6 años. No va a ser jamás lo mismo. Las condiciones económicas eran distintas, la aversión o el apetito por riesgo era diferente. Ahorita no entran tantos dólares como entraban en el pasado. Y eso pues pasa también a nivel global. Si lo vemos, por ejemplo, en una tabla, por ejemplo, del peso chileno, vamos a denotar exactamente lo mismo. No depende mucho del mercado que actualmente, del mercado, perdón, del gobierno que actualmente esté liderando. Simplemente es cuántos dólares están entrando al país gracias al riesgo versus retorno, o el retorno versus riesgo que ofrecen. Y pues asimismo cuánto de ello busquen los inversionistas actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí en el peso chileno, vamos a estar viendo lo mismo. Salieron durante la semana pasada, pues no muchos, sino pues salieron dólares de esa economía
Y pues podemos estar viendo que como se respetó este canal que ha venido desde mucho tiempo atrás, casi que desde acá, desde el 2016, como respetó esta línea, la línea pues inferior de soporte, podemos estar esperando movimientos alcistas. Y de nuevo, cuando esperamos movimientos alcistas, o sea, de depreciación en monedas latinoamericanas, quiere decir que los inversionistas ya no buscan el riesgo que estas economías ofrecen y empiezan a entrar en un ambiente más risk-off. Luego, una divisa que me gusta mucho analizar es el peso mexicano. Lo que pasa con el peso mexicano es que es un poco más revelador a la hora de encontrar topes y fondos en la bolsa americana. Lo podemos ver, por ejemplo, en este punto, acá. Eso simplemente es de nuevo el movimiento que ha tenido el peso mexicano a lo largo del tiempo. Y justo la semana pasada, el peso mexicano tuvo movimientos de depreciación respetando una línea horizontal, una diagonal, que ha venido pues siendo relevante desde el año 2008, desde acá. Inicia aquí en el 2008, viene la testea por acá en el 2024, tiene todo este movimiento de depreciación, denotando simplemente que los inversionistas no buscan entrar tanto en México. Y posteriormente, a partir de este punto aquí arriba, porque también podemos marcar este canal bajista, viene y otra vez se aprecia el peso mexicano, es decir, se gana apetito por riesgo hasta llegar de nuevo a esta diagonal. Justo cuando llegamos a esta diagonal, vamos a estar denotando y poniendo mucho cuidado a cuál es la reacción del precio. De momento se ha movido muy lentamente el peso mexicano hacia el alza. Aquí tengo marcado que vamos a estar buscando movimientos hacia acá arriba o hasta hacia este punto de resistencia. Eso simplemente significa que salen dólares de ese país, confirma lo que veníamos diciendo de que ya no se busca tanto riesgo y pues podríamos estar esperando movimientos a la baja en el mercado. Entonces, según lo que se vio la semana pasada, es simplemente un respeto a esta horizontal, a esta diagonal que ha venido de nuevo desde el 2008 y que se puede seguir moviendo el precio hacia el alza. Y de nuevo, si se sigue apreciando el peso mexicano, significa que no va a haber tanta demanda por esa economía, sino que va a haber demanda por dólares, demanda por instrumentos de renta fija o instrumentos más seguros que quizá no paguen tanto, pero van a estar rentando un poco más en entornos hostiles. Entonces, eso por el peso mexicano. ¿Qué también nos va a ayudar a confirmar esto? Los bonos colombianos. ¿Cómo se mueve la renta fija colombiana? Porque así mismo como se mueve la renta fija colombiana, pues similar se va a estar moviendo la renta fija en diferentes países que de nuevo tengan economías similares y paguen prácticamente no lo mismo, pero pues gracias al riesgo que ofrecen, pues se van a estar moviendo de manera muy parecida. Entonces, ¿qué pasó durante la semana pasada? Vemos que el rendimiento de los bonos aumentó. Cuando el rendimiento de los bonos aumenta, es decir, tiene toda esta tendencia al alza, significa que no se están demandando. No hay tanto capital, no hay tanto dinero entrando a este mercado. Entonces, cuando no hay tanta demanda por bonos, el rendimiento de ellos aumenta. Cuando se demanda el bono colombiano, el rendimiento del mismo tiende a caer. Y si cae, pues significa que están ingresando dólares, o bueno, están ingresando pesos a este mercado. ¿Qué vimos, por ejemplo, la semana pasada? O sea, el rendimiento de ellos aumentó. Eso simplemente nos lleva a concluir que salió dinero de este mercado y nos confirma lo que habíamos visto en el peso colombiano, un movimiento de depreciación. Es decir, completamente salió el capital que había sido invertido en Colombia y eso se vio reflejado en el peso colombiano y en el mercado más fuerte que tiene Colombia a nivel financiero, que es la renta fija. Entonces, ¿cómo vamos a estar posicionándonos para la próxima semana? En un entorno un poco más risk-off. Vamos a estar viendo también ahora el Colcap. ¿Qué pasa con el Colcap? ¿Qué pasó durante la semana pasada? Perdió valor. Es decir, pues, o sea, cayó su precio. El Colcap es simplemente el índice de renta variable colombiana. Es un mercado muy pequeño realmente, pero también deja ver cómo se estuvo moviendo o cómo pues se movió el apetito por riesgo durante la semana pasada. El Colcap generalmente suele ser un indicador para mí un poco más temprano de cómo se mueven los dólares pues alrededor del mundo, ya que
si Colombia de por sí es una economía de riesgo medio alto, que tenga un índice de renta variable dentro, pues va a ser mucho más, esto le va a añadir pues un riesgo mucho mayor. Entonces, esto se va a estar moviendo mucho más rápido en cuanto a cuánto riesgo se va a estar demandando o no en la economía pues en general, en el mercado. Entonces, cuando vemos que el Colcap desciende, significa que, de nuevo, se retiran dólares, se retiran pesos de la renta variable colombiana y se empiezan a buscar mercados o activos diferentes que no tengan tanto riesgo. Lo mismo funciona aquí con el BMV, que es el índice de renta variable de México. Si alcanzamos a denotar, tienen gráficas muy similares. Miremos estos dos picos, por ejemplo, y el fondo que tienen acá. Son muy similares en cuanto pues a nivel visual. Entonces se les puede realizar casi que el mismo análisis técnico. Entonces, de nuevo, en tanto análisis técnico, ambos índices la semana pasada me confirmaron este tope, este tope que terminó de ser formado gracias a la vela bajista de la semana pasada. Entonces, a nivel de análisis técnico, ¿esto qué significa? Esto es un alto más bajo que el que tuvo anteriormente. Y aquí, pues, aquí vamos a marcar este bajo, porque posiblemente, o bueno, a nivel general, cuando tenemos un alto más bajo, a nivel técnico, significa que vamos a estar viendo un bajo más bajo. Por eso vamos a estar apuntando a territorios o a zonas más bajistas. Y de nuevo, ¿qué pasa o qué significa cuando índices de renta variable de economías quizá no tan desarrolladas están tirando a la baja? Significa entornos más risk-off, donde no se demanda tanto el riesgo. Y bueno, ya creo que me van cogiendo un poco más el hilo. Luego, ¿qué pasa con Bitcoin? Bitcoin pasa algo interesante, se ha venido apreciando durante las últimas semanas, no de manera violenta como pues lo ha hecho en otros periodos, pero sí lo ha hecho un poco más consolidadamente. ¿Qué pasa con Bitcoin? Con Bitcoin, analizándolo a nivel técnico, cuando Bitcoin va a caer duro, consolida hacia arriba. Siempre. Cuando Bitcoin va a caer, empieza a consolidar un poco, a moverse hacia arriba, empieza a ganar valor y después dejan caer el precio. Aquí vemos pues simplemente un movimiento que se ha estado moviendo hacia arriba, pues paralelo o correlacionado a cómo se ha estado moviendo el mercado en los últimos días. Pero vemos que a nivel semanal, por lo menos durante la semana pasada, hubo más compras que ventas durante la semana pasada, o mejor dicho, hasta el cierre que tengamos ahorita. Sí, es verdad, eso pasó, pero no hay un movimiento alcista tan fuerte como pues ya hemos visto anteriormente. Y también de nuevo, cuando Bitcoin va a tener estos movimientos así violentos al alza, suele consolidar primero hacia abajo, consolida hacia abajo para después explotar hacia arriba. Entonces, ahorita Bitcoin lo único que ha hecho es consolidar hacia arriba y muy probablemente lo que siga es un último empujón hacia abajo para que pues podamos retomar un camino al alza. ¿Y qué pasa de nuevo? ¿Qué pasa si vemos un camino a la baja? Bitcoin yo lo llamo o yo lo suelo ver como la renta variable. La renta variable es literalmente el casino del mercado. Es la cara de las criptos, es la cara del mercado cripto. Y si Bitcoin se está moviendo así, las demás monedas se van a estar moviendo de manera muy similar. Entonces, cuando vemos que Bitcoin pierde valor, pues así de manera violenta, vamos a estar posicionándonos en mercados más risk-off. De nuevo, el precio de Bitcoin y sobre todo también este activo no lo mueven las tres personas que compran, así sean 2 Bitcoins o 0.05 o lo que sea que se transaccione en los brokers. Bitcoin, como los demás activos que están en el mercado, se van a mover gracias a los fondos de inversión, gracias a inversionistas muy grandes con cantidades ingentes de dinero. Y em, pues si esto ya vemos que pues se comienza a devaluar, por ejemplo, vamos a estar buscando entornos mucho más risk off. Entonces para Bitcoin eso, de momento es consolidación alcista y pues sería como el único punto en contra de lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Con el Colcap, con el BMB, con las divisas pues de estas economías, que de pronto se opone a un mercado bajista para la próxima semana.
¿Por qué? Pues por el cierre alcista que está teniendo ahora. Bueno, uno de los últimos instrumentos que me gusta ver es el DAX alemán. ¿Por qué? Pues a pesar de que sea una economía robusta y que pues tenga obviamente empresas mucho más robustas y que su índice de renta variable sea mucho más fuerte que los anteriores ya vistos, pues también me da un buen insight de cómo se puede estar moviendo, cómo se pueden estar moviendo los dólares alrededor de estas economías, precisamente las fuertes, las duras. Y vemos que realmente es muy similar a cómo se ha movido el Colcap y el BMB. Ha tenido un alto más bajo que, o sea, sí, un alto más bajo que el anterior y ya me marcó obviamente, previamente al alto más bajo, un mínimo. A partir de aquí y después de ver el alto más bajo, vamos a estar apuntando a movimientos bajistas. Es simplemente análisis técnico. Entonces vamos a estar viendo pues obviamente cómo se va desarrollando ese movimiento durante la próxima semana. Pero por análisis técnico podemos estar concluyendo lo mismo que estamos concluyendo del Colcap y el BMB de México. De nuevo, ¿qué significa esto? Sale capital de Alemania, sale capital. Y si sale capital de Alemania, pues va a estar saliendo capital de Europa. Alemania es la economía o es una de las economías más duras, más fuertes de Europa. Entonces, si sale capital de Alemania, si salen inversionistas de Alemania, obviamente va a pasar en el resto de Europa y claramente va a pasar en Latinoamérica. Entonces, esto es lo que podemos estar concluyendo aquí del DAX. Luego me gusta ver también el Russell 2000, que pues esto ya son gráficas distintas, esto ya es Estados Unidos. Aquí esto ya se mueve mucho más, pues, se mueve mucho más distinto. Entonces, aquí es donde ya simplemente vamos a sacar nuestras conclusiones según el análisis que ya hemos hecho. Entonces, para el Russell simplemente estamos viendo que durante la semana pasada tuvo un movimiento fuerte primero a la baja, pero terminó apreciándose. Es decir, fueron más los inversionistas que terminaron invirtiendo en su propia economía. Pero de cara a la siguiente semana, pues, y viendo pues las semanas previas a ello, no han sido movimientos tan fuertes como estas semanas que ha tenido el Russell 2000, por ejemplo, sino que las últimas 2 semanas pues han sido más de consolidación, más donde pierden un poco más de momentum. Entonces, pues, y gracias a esto, pues a esta pérdida de momentum, también nos ayuda a sumar un factor de confluencia más a que la próxima semana podemos estar buscando mercados un poco más laterales, un poco más bajistas, o por lo menos de descanso de toda esta tendencia alcista que ha tenido. Lo mismo podemos estar concluyendo acá en el SP500. Ha tenido 5 semanas consecutivas de movimientos fuertes. Las últimas dos han sido fuertes también, sí, pero no tanto como las previas a estas dos. Entonces podemos estar buscando ya movimientos un poco más de consolidación, un poco más bajistas, gracias a que el flujo de riesgo, el flujo de dólares que acabamos de realizar y estuvimos analizando, pues nos llevan a concluir que simplemente no se demanda tanto riesgo a cambio de retorno desde diferentes economías, desde diferentes activos financieros. Y la última ficha del dominó que queda sería el mercado americano. Además, viéndolo a nivel técnico, estamos viendo que el precio del SP500 del mercado americano se ha estado moviendo en un canal alcista que ha funcionado desde el 2020 y ahorita lo atravesó al alza, es cierto, y precisamente es por eso que tenemos que tener cuidado con los próximos movimientos que vaya a tener. Además porque en general casi, bueno, la gran mayoría de las empresas que cotizan en este índice están por debajo o muy por debajo de su máximo histórico y que el índice esté tan elevado, pues es un punto a tener cuidado allí. Pero de nuevo, gracias al flujo de riesgo y a la visualización de cómo se mueven los dólares alrededor del mundo y cómo dejan rastro a lo largo de diferentes tablas en diferentes activos, podemos estar concluyendo esto, que muy probablemente la próxima semana ya va a tener movimientos sea de descanso, pérdida de momentum o simplemente los movimientos van a tender a ser un poco más laterales. Entonces, ¿cómo van a ser nuestros trades? Un poco más bajistas. Simplemente vamos a estar posicionándonos en un entorno donde no se demanda tanto riesgo. Vamos a estar del lado de los fondos, de los bancos, de los grandes inversores para poder sacarle provecho de ello. Bueno, esto fue un análisis macro de cómo se movieron los dólares alrededor del mundo durante la semana pasada, qué es lo que podemos estar esperando para la próxima semana y vamos a estar monitoreando todos estos movimientos. De nuevo, vamos a estar esperando, lo más probable es que sean movimientos bajistas y próximamente vamos a estar buscando esas entradas que nos van a ayudar
en esos trades.